Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. Don Gabriel Martínez López fue el presidente de la Asociación Cultural de Amigos del Carnaval de Villarrobledo. En los años 80 nos dejó escritas estas palabras: queridos amigos y ciudadanos de Villarrobledo, con motivo de nuestras grandes fiestas, los carnavales, quiero daros las gracias en nombre de los componentes de la Junta y en el mío propio, por el apoyo y confianza que habéis depositado en todos nosotros, y para poder seguir elevando nuestras fiestas a la categoría que nuestro pueblo se merece. Sin el apoyo de centros oficiales, empresas, socios, comparsas, grupos y, en definitiva, de todo el pueblo en general, no hubiéramos podido seguir adelante con nuestro cometido, que es el mejorar nuestro carnaval año tras año. Mi deseo es que todos pasemos unas felices fiestas y atendamos a nuestros visitantes con la amabilidad que nos caracteriza a los villarrobledenses. ¡Viva nuestro carnaval! Hoy hablamos con dos históricos del Carnaval de Villarrobledo, don Joaquín Ruiz de la Cruz y doña Isabel Juncos Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Joaquín y doña Isabel son dos personas de Villarrobledo, dos profesores retirados que han sido partícipes del carnaval actual tal y como lo conocemos. Isabel, cuéntanos un poco cómo fueron esos principios en los años 80. Vale, hablar del carnaval supone hablar de emociones, de sentimientos, de trabajo, de ilusión. Y los comienzos fueron pues un grupo de amigos que nos juntamos y comenzamos a hacer pequeñas cosas para ir al círculo mercantil y participar en los concursos que entonces se hacían. Era un grupo que dependía de lo que entonces se llamaba La Troya, que era un grupo de teatro. A raíz de ahí, pues empezaron a surgir pequeños grupos que fuimos saliendo a la calle y empezamos con muchísima ilusión a crear el carnaval tal y como lo conocemos hoy en día. Al poco tiempo surgió una asociación que tuvo mucho que ver, que tuvo mucha influencia y que Joaquín nos puede hablar un poco de ella y que después, pues desgraciadamente, desapareció. Así es, Isabel. A finales de los años 70 surge en Villarrobledo una asociación cultural bajo el nombre Amigos del Carnaval de Villarrobledo, en la que a lo largo de su historia van pasando por ella distintos nombres como Antonio Díaz, José María Manzano, Pedro Solana, Manuel Valero, Cati Aro, Feli Gualda o Antonio Guillén. Y también Joaquín Ruiz. Eres tú. Sí. Y coméntanos un poco la vida de esta asociación, cómo surge y cómo fueron sus trabajos en Villarrobledo. Bueno, la vida de esta asociación surgió pues prácticamente del promotor principal para nosotros, que fue Gabriel Martínez López. Este señor era el dueño del restaurante que hay en la Plaza Vieja y es el Alhambra, precisamente, sí, el Alhambra. Inició pues un revulsivo de carnaval para darle vida al evento y se rodeó de gente que animó y arropó para poder llevar a cabo los objetivos de la cabeza de este hombre, para poder sacar el carnaval adelante y sacarlo como actualmente tenemos en la calle. Además de Gabriel, pues tenemos a Pedro Solana, como ha dicho Antonio Díaz, José María Manzano, Antonio Guillén, Feli Gualda, Manuel Valero y Cati Aro, hemos dicho. Entonces, el espíritu de estas personas que estuvimos ahí durante unos años, pues hizo que de nada que tenía, nada que había, la base que partió del no tener una base económica,
pues sí que se hicieron recaudaciones económicas a base de aportaciones de las tiendas de los comercios e industrias de Villarrobledo, e incluso se llegó a hacer un festival taurino en la Plaza de Toros de Villarrobledo a beneficio de la asociación, de la cual pues se obtuvo un dinero que luego repercutió en los carnavales del año siguiente. También se hacían rifas en los restaurantes o bares del centro, y a partir de ahí, con las reuniones periódicas que se hacían a lo largo del pre-carnaval, pues se llegó a elaborar un programa para poder para poder tener el carnaval en las mejores condiciones del momento, y secundado por múltiples personajes carnavaleros de la época. Los principios no son fáciles, y para una asociación cultural que en los años 70 surge pues para organizar este tipo de fiestas que ya tenían una tradición muy antigua, los carnavales se remontan incluso al siglo XVIII, y bueno, pues pasan por distintos momentos históricos. Sabemos que en la Segunda República se celebraban en el edificio que había pues en el Solar, donde actualmente está el Colegio Público Virrey Morcillo. Después los bailes de máscaras del Círculo Mercantil, que también tuvieron su auge y su público. Y posteriormente, con esta asociación cultural, surgen dos carnavales, un carnaval de noche y un carnaval de desfile. Isabel, vosotros habéis sido parte de este carnaval desde el principio, primero como adultos y también como maestros del Colegio Jiménez de Córdoba. Habéis participado en el carnaval infantil, pues aportando ideas y llevando a los niños a conseguir muchas veces el primer premio del carnaval infantil. Resulta curioso cómo una tradición popular como es el carnaval, que existía en Villarrobledo desde siglos atrás, se ve relanzada y proyectada hasta puntos que podemos ver hoy en día, gracias a una asociación cultural que surge con ese ánimo de ayudar, sin ánimo de lucro, y que sí que proyecta y relanza el carnaval. Isabel. En principio, tengo que decir que esta asociación cultural apareció con posterioridad a que naciese el carnaval. El carnaval nació en la calle gracias a una persona importante en la vida de todos los carnavaleros de Villarrobledo, que fue Segundo. Segundo, desde su asociación cultural, que era un grupo de teatro La Troya, lanzó a la calle el primer desfile, que fuimos de Mayoret. Estamos hablando del año 79-80, o sea, imaginaos. A raíz de ahí empezamos a salir este grupo todos los años a la calle sin ninguna organización, por nuestra cuenta y como nos parecía bien. Pero luego llegó un momento en que pensamos que era muchísimo mejor que esto se organizase de alguna manera. Intentamos darle pues algo más institucional. No había ayuda de tipo económico, no había nada, y gracias a un grupo de gente que sí que le interesaba muchísimo el carnaval, que lo veía como una proyección de Villarrobledo hacia el exterior, y que tenía una raicambre en este pueblo, que podía posibilitar una vida cultural y social y tal hacia el exterior, pues aparece esta asociación cultural que de alguna manera lo que hizo fue dar la parte económica que no teníamos en ese momento todos los que estábamos saliendo a la calle por nuestra cuenta y razón. Entonces empieza a organizarse el carnaval de desfile. Esos desfiles sí que ya pasaron a ser organizados por el ayuntamiento, organizados también de alguna manera, y luego surge otro carnaval al mismo tiempo. Tenemos el carnaval del desfile por un lado y luego el carnaval nocturno por otro lado, completamente distinto. Ese carnaval nocturno sí que dependía, era de la gente, exclusivamente de la gente, de todo el que quería salir por la noche, con una importancia tremenda en un sitio, que eran las Cuatro Esquinas. Todo el carnaval de esos primeros años
estaba organizado en torno a las 4 esquinas. Allí se hacían parodias de cualquier tipo. Y éramos las mismas comparsas que salíamos en el desfile de adultos, las que luego hacíamos las parodias por la noche. Eso dio una vertiente distinta a nuestro carnaval que no tenían el resto de los carnavales que se hacían en otro sitio, aparte de que nuestro carnaval siempre ha tenido una entidad propia. En Villarrobledo el carnaval nunca ha sido de plumerío. En Villarrobledo solamente había una comparsa, que sí que era samba, que luego desapareció por desgracia, que sí que tenía esa tradición de ir de esa manera, una comparsa a la que tenemos que agradecerle, que aportó pues una fantasía distinta a la visión que nosotros teníamos, pero que también aportaba, o sea, sumaba. Y luego el resto de las comparsas, que éramos más una comparsa de disfraz. O sea, a nosotros nos ha encantado siempre el montaje, el ir disfrazado de él. Y eso es lo que ha dado, yo creo, una entidad que no tienen los carnavales. Nosotros hemos comparado muchísimas veces los carnavales de Villarrobledo con los carnavales que se hacen en Tomelloso, en otro sitio, pues no voy a decir otros lugares que no vaya se molesten, y nosotros tenemos una entidad propia, que creo que es necesario seguir conservando. Y que desde luego ha ido creciendo. O sea, el carnaval para mí, de Villarrobledo, para mí, bueno, claro, para mí, puede que sea uno de los mejores carnavales de España, porque reúne las condiciones del desfile y luego del carnaval nocturno de vivencias del pueblo. ¿Cómo surgieron? Y gracias, yo siempre tengo que recordar que ha habido comparsas ahí, comparsas que todavía quedan, alguna quedan muy poquitas de las que empezamos. Yo soy de Antras, no me importa decirlo, no creo que nadie se moleste. Esta comparsa junto con Gorrino Carreras, que también surgió de un grupo de la Troya, bueno, de la Troya, de ese grupo que os estoy diciendo, surgió Antras, Eritrea, víctimas del briconaje, Gorrino Carreras. Bueno, por eso te digo que fue el germen y que siempre hay que reconocerlo. Es de humildad reconocerlo. Luego Antras organiza también, desde el principio, esas noches. Empezamos con las bodas. Fuimos los primeros en hacer una boda, que después, si os dais cuenta, se ha institucionalizado. Empezamos con el mercadillo. Hicimos lo del mercadillo, que luego se ha institucionalizado. Empezamos con lo del orgullo manchego, que luego se ha institucionalizado. Es decir, Antras creo que es una de las comparsas que ha aportado más a lo que es el carnaval de la noche, aunque también ha aportado al carnaval del desfile. Pero la noche, las vivencias de la noche van a ser inolvidables. Sin duda, el carnaval de adultos de Villarrobledo tiene su interés regional y cada año pues se demuestra con toda la participación de gente que viene de fuera a conocerlo, tanto con su desfile nacional como en su desfile local la semana anterior. Pero si algo destaca del carnaval de Villarrobledo es el carnaval infantil, declarado de interés turístico nacional en 2011. Y en esto juega un papel muy importante los niños de los colegios, que participan en masa, y la implicación de los padres en este carnaval es de suma importancia, ya que, bueno, al principio de este carnaval infantil los padres se reunían en el colegio para hacer una pequeña reunión sobre cuánto iba a costar el traje de sus hijos y lo financiaban ellos de su propio bolsillo. ¿No es verdad, don Joaquín? Ciertamente. O sea, hay que reconocer que a raíz de esta idea, pues empezó a organizarse los desfiles, las comparsas de los colegios. Concretamente hablo de la mía, de Jiménez de Córdoba, en la que, bueno, pues en principio hubo una aportación de ideas y de ellas se barajó la que más vistosa iba a ser dentro del desfile y superada por los padres económicamente. Claro, por supuesto, hay que reconocer que los materiales que se utilizaron en los principios eran mucho más elementales y más baratos para que fuera soportable por la comunidad educativa. Entonces, en el centro de Jiménez de Córdoba se sacó la comparsa titulada Los Mirasoles. Vale.
Entonces, en la elaboración de estos disfraces infantiles empecé yo el primer año y a continuación, a partir de ahí, pues siguió Isabel con todas las ideas de los demás años y bueno, pues colaborando plenamente en la comisión de carnaval de cada momento para poder organizarla y para ello utilizábamos, o sea, empleábamos los meses antes de Navidad hasta la fecha del carnaval del año en curso y bueno, pues cada vez debido a la apetencia y suma de la gente para sacar adelante los carnavales infantiles, en el colegio no solo se formó era una comparsa por cada ciclo educativo. Aquello fueron 3 o 4 años por la demanda que tenía la idea de salir en el desfile infantil del pueblo. Entonces ya después de esa etapa de 4 o 5 años se resumió en la confección de una comparsa sola para el colegio y en la que pues hacía una aportación de ideas en la asamblea propia del colegio y entonces bueno, a partir de aquí pues tomó las riendas de Isabel para confeccionar porque las ideas cada vez eran más complejas para confeccionar los disfraces y desde ahí hasta los últimos momentos de nuestra vida profesional del colegio y carnavalera que terminaron en el 2020, creo. Sin duda, el derroche de imaginación de los desfiles infantiles hace que el desfile infantil sea un carnaval que muestra obras de arte en la calle. Además de esto, el carnaval infantil es un símbolo de inclusión. En ella participan 2 comparsas formadas por residentes de la Residencia Santa María, la Fundación Amparo Eres y Marhuenda y el Colegio de Asprona. Esto hace que el carnaval infantil no solamente sea interesante a nivel visual, sino también social. Sí, ellos llevan participando y yo creo que de una manera muy positiva, porque la impresión que a mí me da es que los chiquillos son sumamente felices. O sea, esa felicidad que transmiten cuando van desfilando y por tanto están integrados en esa fiesta tan importante para el pueblo, creo que es algo de agradecer y es algo de valorar. Y sí que hay que apuntar que eso supone un trabajo extra para la gente de estas asociaciones tremendo, porque yo lo sé que tienen que trabajar muchísimo, hay poca gente para trabajar, hacen los trajes de casi todos entre muy poquitos y por tanto la valoración es doble. Isabel, entiendo que la Asociación Amigos del Carnaval de Villarrobledo ya no está en activo. No, desapareció porque cuando ya se institucionalizó el carnaval de desfiles, pues, y se dejaron las riendas porque ya pasó el ayuntamiento a organizar todo y a ser ellos los que conseguían los premios que se iban a dar, a pedir las ayudas a las diferentes empresas que eran las que aportaban, que si el queso, el pan y todo lo demás, pasó el ayuntamiento a ser el que se ocupaba de solicitar estas ayudas. Y entonces pues ya la asociación se quedó pues un poco, y aparte yo también pienso que la desaparición de Pedro Solana pues hizo que desapareciese esta asociación por desgracia. Y tras más de 40 años participando y colaborando con el Carnaval de Villarrobledo, don Joaquín y doña Isabel, me gustaría saber si algún año habéis sido ganadores de la Máscara de Oro o el reconocimiento que se otorga a determinados personajes de la vida del Carnaval de Villarrobledo anualmente. Pues no, la verdad es que no, pero sí tengo que hacer notar que gran parte de los miembros de nuestra comparsa sí que lo han sido y para nosotros eso ya es un orgullo. Las cosas pasan y
pues no sucede nada. Y nos hemos quedado sin la máscara, no importa. La verdad es que creo que con el reconocimiento de la gente y el reconocimiento de la gente que nos rodeaba, de las madres, de los compañeros de comparsa y tal, es suficiente. Es un mérito tenerla, pero tampoco es un descrédito no tenerla, no importa. A nivel cultural, los dos habéis estado muy presentes. Hace poco os hemos podido ver pues, en la organización de la festividad de la vendimia, pero también pintáis. No sé si habéis hecho alguna exposición o algo en el claustro. Sí, porque el tema artístico, en mi caso, surgió de la escuela. La escuela, bueno, cuando era alumno en los principios y después como maestro en la escuela he plasmado mi raíz artística y he estado impartiendo clases de plástica pues una gran mayoría de los años de docencia. Entonces sí que hice una exposición en Villarrobledo, en la antigua Casa de Cultura. Después, con mi traslado y mi destino a Cartagena en los años 81-82, hice otra exposición allí en una sala de arte y tras mi regreso a Villarrobledo, pues confeccionando con la confección de obras suficientes para poder exponer, monté una exposición en el claustro del Ayuntamiento de Villarrobledo. He participado en esa exposición, fue individual, y sí que lo he hecho en otras colectivas a lo largo de estos últimos años. Bueno, es que mi marido es muy modesto. La verdad es que él ha hecho muchísimas exposiciones porque su vida ha sido casi dedicada al arte, le ha encantado. Ya desde que era muy pequeño yo tengo cuadros suyos de cuando tenía 11 y 12 años. Hay dibujos suyos en los que ya pues, despuntaba como dibujante y luego durante el bachillerato pues exactamente lo mismo. Así que ha dedicado gran parte de su tiempo libre a la pintura y ha pintado prácticamente en todos los estilos. Ha hecho bastantes exposiciones, tiene premios, también tiene premios de los carteles del carnaval. Y él es que le cuesta muchísimo hablar de sí mismo, pero bueno, que quede constancia. Muy bien, pues nada, de algún modo la historia del carnaval de Villarrobledo siempre estará en deuda con él. Ahora sí que me gustaría comentaros... Y con ella. Bueno, y con ella. Ahora sí que me gustaría comentaros, hace 2 años, que he creado en Villarrobledo una asociación cultural sin ánimo de lucro en defensa del patrimonio. Pretendemos recaudar fondos para restaurar el retablo mayor de San Blas, es del siglo XVIII. Y como a todos los invitados de estas entrevistas, me gustaría pediros que me ayudarais con un alegato a esta restauración, primero Isabel y luego Joaquín, sobre por qué es interesante una restauración profesional del retablo mayor de la parroquia de San Blas y, sobre todo, concienciar a la población sobre la cultura. Porque es necesario. Primero es necesario porque forma parte de nuestro patrimonio cultural, pero también porque forma parte de nuestro patrimonio espiritual. Creo que somos muchos católicos. Tenemos en realidad que tener conciencia de que este patrimonio de alguna manera hay que mantenerlo y hay que renovarlo y hay que luchar por conservarlo. Entonces, para todos aquellos que somos católicos y para todos aquellos que tampoco lo son pero que les interesa la cultura, creo que es importante aportar un granito de arena para que se pueda restaurar una obra de arte que merece la pena. Yo pienso que es algo que debe estar ahí a la altura de las circunstancias y en la que representaría la historia de nuestro pueblo, y es algo que nos identifica y es algo de lo que debemos presumir, igual que en otras ciudades
los monumentos religiosos están bastante cuidados y conseguidos, pues no podemos ser menos en nuestro Villarrobledo, del cual estamos ligados cada vez más. Para terminar vuestra entrevista, y aprovechando que habéis sido maestros de distintos niveles, pero sobre todo de educación infantil y juvenil, me gustaría que reflexionarais sobre la vida cultural de Villarrobledo y que no se quede esa vida solo en el carnaval. Pues realmente es cierto que la vida cultural de Villarrobledo a nivel de niños pues ha ido casi que empeorando. Cada vez hay menos cosas, no sé de qué depende, pienso que de las instituciones. Entonces, lo que sí que hay que hacer es animar sobre todo a las AMPAs, al ayuntamiento y a los demás, a que fomenten esa vida lúdica que necesitan los niños y que necesitan los jóvenes y que necesitan sobre todo los adolescentes, porque Villarrobledo ha pasado de ser un pueblo bastante movido, bastante con una vida cultural, deportiva, bastante sana, a que parece que cada vez vamos teniendo menos. Resulta bastante difícil llevar a un niño a ningún sitio un fin de semana, a ningún sitio. Entonces, animar a las instituciones a que, por favor, fomenten la vida cultural de Villarrobledo y, sobre todo, fomenten la vida deportiva, cultural y social de los niños. Hay una realidad en Villarrobledo. Antes hemos oído a Isabel, que no quería nombrar ningún pueblo de alrededor para que nadie se molestara, pero recientemente he conocido un museo en la localidad de Tarazona de la Mancha. Es el Museo del Carnaval. El carnaval en Tarazona de la Mancha se cuida y se aprecia como algo pues muy antiguo en esta localidad. En Villarrobledo todavía no hay ese museo. Me gustaría saber qué piensas de esto, don Joaquín. Vamos a ver, ya son varios años, no, digamos que durante todo el proceso del carnaval se ha hecho en falta el dedicar un habitáculo para recoger o almacenar, o mejor dicho, montar un museo de traje de carnaval desde los inicios, pero sí que algo que ya tenemos conseguido es el tener un distintivo del Carnaval de Villarrobledo a nivel de un monumento que se debe conseguirse, o sea, debe instalarse en la Plaza Vieja o en un lugar céntrico para que quede patente para lo sucesivo. Desde el ámbito de todas las comparsas se ha intentado una y otra vez que se organizase un museo aquí en Villarrobledo, hasta tal punto que incluso hemos hecho donación de trajes que teníamos y para que pudiesen exponerse. No sabemos por qué, si por desinterés o por qué. El caso es que todavía no se ha hecho. Es una asignatura pendiente. Esperamos que este ayuntamiento o otro ayuntamiento, el que sea, tome de una vez el testigo y haga ese museo del carnaval, que creo que un carnaval declarado de interés turístico nacional se merece. Como mínimo, un museo, vamos, creo yo, y que debemos defender. Y es una manera de mostrar, es una manera de traer turismo. Sería sumamente importante para el pueblo que la gente que viniese a conocernos conociese también nuestra fiesta cumbre, nuestra mejor fiesta, que es el carnaval. Entonces, a ver si toma el testigo el ayuntamiento y hacemos algo. Pues Isabel, voy a dejarte a ti que hagas la despedida del programa. Bueno, voy a despedir este programa mostrando mi agradecimiento a esas madres, a esos padres, a esas familias que se han esforzado de suma manera para conseguir lo que se ha conseguido en el Carnaval Infantil de Villarrobledo. Y también a las otras comparsas, a las demás comparsas que no son antras y que están ahí y que luchan por seguir elevando este nivel. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti por conceder esta entrevista a la asociación, a los dos. Gracias a ti, Pedro. Gracias.